Hola mortales. Ahora que ya estamos un poco familiarizados con Fear and Hunger, nos adentraremos hacia las trágicas historias de nuestros personajes principales, ya que una viene siendo más oscura que la anterior. O al menos, así lo cuentan las calles de Macabre, donde se van hilando todas las historias de nuestros protagonistas. Espero lo disfruten. Conocido como el mercenario Kahara del Sur, Kahara nació en 1564 en la capital Yetaya de los Santuarios del Este. En el año presente del juego, su edad es de 25 a 26 años y su muerte en 1590 por causas desconocidas. Según los nuevos dioses, es originario de los Santuarios del Este, un hijo bastardo abandonado a su suerte a una edad muy temprana. De alguna manera, esta pobre alma encontró su camino a estas mazmorras. Kahara, también conocido como el mercenario, nació con un alma interminable, una fuerza que le impulsaba a anhelar constantemente la libertad y a explorar las profundidades de su creatividad. Por desgracia, la vida en la capital de los Santuarios del Este, Yetaya, resultó ser muy dura e implacable para Kahara, ya que fue abandonado y dejado a su suerte por sus padres cuando apenas era un niño. Para sobrevivir en la capital, el joven Kahara se vio obligado a tomar una difícil decisión: convertirse en carterista, ladrón o luchar intentando llevar una vida honrada como comerciante. Independientemente de la carrera que eligiera, su alma infinita ansiaba algo más que una existencia mundana, y cuando se hizo mayor, Kahara abandonaría su anterior carrera y se uniría a varios ejércitos mercenarios, dominando los trucos más sucios para mantenerse con vida. Finalmente, fue acogido por un veterano salteador de caminos y se convirtió en miembro de su pequeña banda de criminales y exsoldados. Juntos recorrieron las tierras asaltando y saqueando hasta que Kahara se estableció en el reino de Rondon. Ahora en una nueva tierra, Kahara se ganaría la vida trabajando en los bajos fondos del reino, tentado por la promesa de dinero y oportunidades. Durante su estancia en Rondon, Kahara acabaría involucrándose sentimentalmente con Celeste, una prostituta que se encontraba atrapada en régimen de servidumbre en uno de los burdeles del reino. Su relación con ella es lo que presumiblemente le hizo decidir adentrarse en las mazmorras del miedo y el hambre en busca de Legar, ya que el dinero ofrecido por su recompensa permitiría a Kahara liberar a Celeste. El hecho de que Celeste estuviera embarazada puede haber reforzado su determinación de ganar el dinero suficiente como para comprar su libertad. A pesar de sentirse incómodo desde el principio, Kahara aceptó la tarea, ya que le habían prometido una jugosa recompensa si tenía éxito. En caso de que Kahara no fuera elegido protagonista, será inevitablemente capturado y encerrado en una celda, y se da a entender que posiblemente haya sido objeto de agresiones sexuales por parte de sus dementes captores. El destino de Kahara tras los sucesos de Fear and Hunger es un misterio, ya que no se hace referencia a él en Fear and Hunger 2 Termina. Se confirma que Ratbar y Enki han sobrevivido, y la presencia de Legar como el Kaiser con una forma verdadera sin piel sugiere que Diarse sobrevivió para resucitar a Legar, como se muestra en su final S. Por lo tanto, dado que el dios del miedo y el hambre existe en Termina, esto deja a Kahara como la persona con más probabilidades de haber escoltado a la niña hasta el altar de la oscuridad y haber muerto durante su ascensión. Entre los personajes jugables, Kahara parece ser el más normal, sin fuertes conexiones con las mazmorras del miedo y el hambre o sus poderes de otro mundo. Es simplemente un mercenario contratado para localizar a alguien, ajeno al gran plan que se desarrolla a su alrededor. Debido a su educación, Kahara es un hombre despiadado y oportunista que está más que dispuesto a utilizar trucos baratos para sobrevivir y ganar ventaja. Como verdadero ladrón de corazón, a Kahara le consume la codicia y una obsesión implacable por el tesoro. Al llegar a la antigua ciudad de Macabre, su impulso inmediato es saquear sus riquezas.
Kahara habla abiertamente de haber tenido encuentros románticos tanto con mujeres como con hombres. Si se encuentra en el mismo grupo que Diarse, siente una atracción evidente por ella. La llama juguetonamente cara de muñeca y le entusiasma la idea de casarse con ella. Se enorgullece visiblemente de su destreza sexual, afirmando que pocos pueden igualarle en esta línea de negocio. Hay varias acciones preocupantes que sugieren que algo iba mal con Kahara incluso antes de que llegara a las mazmorras del miedo y el hambre. Estos indicios van desde su desinhibido interés por el ritual del matrimonio de la carne hasta su intento de dañar al protagonista cuando se enfrenta a él por abandonar a su equipo. Además, incluso se muestra dispuesto a enfrentarse a la muerte en el pozo de heces como una salida fácil. Para obtenerlo, solamente lo puedes hacer en modo difícil. Para conseguir el final ese del mercenario, debes obtener la corona del rey escondida en Macabre antes de salir de las mazmorras de miedo y el hambre. Primero, debes interactuar con el cadáver de Legar en la capa 7 y luego Isaiah aparecerá en la entrada de la mazmorra. Debes comprar ambos mapas y encontrar los 2 cofres enterrados en la ciudad antigua. Después de hacerlo, Isaiah luchará contigo y después de matarlo dejará caer el mapa del tesoro número 3. Este mapa te lleva a la zona de la derecha de la mazmorra. Este mapa te lleva a la zona justo antes de luchar contra la estatua del guardián. Entonces, necesitarás la llave del paso de los reyes que se obtiene resolviendo el puzzle de la estatua en la tumba de los dioses. Una vez obtenida, ve a la puerta gigante, la que está dentro del agujero justo antes de la Torre del Infinito, ve hasta el fondo y la corona estará enterrada junto al cofre del tesoro que está justo fuera y directamente a la izquierda. Después tendrás tu final feliz, pero ¿realmente es un final feliz? A pesar de soportar los horrores de la mazmorra y alcanzar una vida de lujo, Kahara sigue atormentado por un trastorno de estrés postraumático y una escotofobia profundamente arraigados, por lo que le resulta difícil alcanzar el verdadero bienestar y la paz interior. Miembro de los Caballeros del Sol de Medianoche, nació en 1566 en el reino de Rondon. En el año presente del juego, su edad es de 23 a 24 años y su muerte en 1590 por causas desconocidas. El caballero de confianza de la profetizada parece muy débil al lado del resplandor cegador del Uno, pero podría ser un error juzgar mal su potencial. Esto según los dioses nuevos. Hija de una acaudalada familia de nobles del reino de Rondon, Diarse nació con un alma de dominación, una esencia que la impulsaba a imponer su control sobre quienes la rodeaban. Esta cualidad innata la convertía en una líder natural, pero también le hacía reacia a la autorreflexión. En su juventud, se decidió que Diarse se convertiría en caballero sagrado, una decisión que la encaminó por la senda de la escudería y el entrenamiento riguroso. Los ejercicios intensivos y las frecuentes sesiones de combate convirtieron a Diarse en una guerrera hábil y tenaz. Diarse se convirtió en un caballero de pleno derecho y en un activo inestimable para el ejército de Rondon. Sin embargo, el paso del tiempo desgastó la lealtad de Diarse a los caballeros sagrados. Reconoció la disonancia entre la misión divina profesada por Rondon y la realidad de que solo la élite privilegiada cosechaba las recompensas de la batalla. Asqueada por la incesante búsqueda de la conquista y el derramamiento de sangre en beneficio propio, una desilusionada Diarse contempló la posibilidad de renunciar a su título de caballero. Estas consideraciones se encontraron con la severa oposición de su familia, que amenazó con desheredarla por atreverse a albergar tales ideas. En medio de su desilusión, Diarse conoció a los Caballeros del Sol de Medianoche, una pequeña banda de mercenarios liderada por el carismático Legard. Con el mismo desdén por la corrupción y la hipocresía de Rondon, Legard convenció fácilmente a Diarse para que se uniera a su causa. Debido a su formación y experiencia previa, se le concedió una posición destacada dentro del grupo.
Los Caballeros del Sol de Medianoche crecieron en número e influencia a medida que los reclutas se unían al estandarte de Legard. A pesar de que el reino de Rondon contrató inicialmente los servicios de los caballeros, el creciente poder de Legard le convirtió en un estorbo para el gobierno de Rondon. A medida que aumentaban las tensiones, Legard se aisló y se sumergió en el estudio de textos ocultistas y artefactos antiguos. De repente, ordenó a su ejército asaltar el reino de Oldelgard y recuperar un artefacto concreto. Diars advirtió contra la orden sin ver el beneficio y preocupada por el daño que tal acción podría hacer a la reputación de Legard, pero ese se mantuvo firme. La incursión tuvo éxito, pero también provocó la ira de Rondon, que aprovechó la oportunidad para poner a gente común en contra de Legard y ordenar su arresto. Rodeados por los ejércitos de Rondon, Diars y sus camaradas lucharon valientemente, pero fueron superados. Legard fue capturado y los caballeros murieron casi todos. Tras escapar por los pelos del campo de batalla, Diars decidió rescatar personalmente a Legard y salvarlo de la ejecución a cualquier precio. Se dirigió a la premonitoria fortaleza donde Legard estaba retenido, las mazmorras del miedo y el hambre. Diars no podía comprender del todo el razonamiento que había detrás de esta campaña en expansión, ya que parecía tener el potencial de afectar negativamente a su reputación. Sus observaciones, sin embargo, acabarían demostrando ser correctas, ya que la voluntad de Legard de emplear la violencia y matar a quienes se le opusieran en su búsqueda de la reliquia proporcionó a Rondon la justificación que necesitaba para poner la opinión pública en contra de Legard y hacer que lo arrestaran. Diars siente un profundo amor por Legard y cree firmemente en su conexión con las profecías. Su inquebrantable devoción por su capitán se hace evidente en su intrépida incursión en las peligrosas mazmorras del miedo y el hambre para salvarle. Incluso está dispuesta a asumir la tarea de lograr su objetivo final de unificar las tierras en guerra si lo encontrara muerto en las mazmorras. Diars muestra una visión un tanto contradictoria de la vida, ya que la injusta acumulación de riqueza y poder entre los privilegiados de Rondon fue una de las razones que la llevaron a cortar sus lazos con el reino y convertirse en mercenaria. Pero esta determinación no siempre se traduce en empatía hacia la gente común. Puede ser huraña y despreciar a los demás tachándolos de plebeyos. Su personalidad contradictoria también queda patente en su comportamiento dócil y vacilante durante la mayor parte del tiempo que pasó en las mazmorras del miedo y el hambre, a pesar de tener un alma de dominación. A pesar de todo, si se enfrenta a la traición de Legard, revelará los rasgos de su tipo de alma abrazando la oscuridad y eligiendo sobrevivir, no queriendo ser nunca más una damisela en apuros. Esta tendencia a la dominación se acentúa aún más si se convierte en un nuevo dios. En sus momentos de introspección, reconoce que su sumisión ha persistido durante demasiado tiempo. En el fondo, anhela el poder sobre los demás, lo que demuestra su fuerte alineación con el alma de la dominación. Para conseguirlo, el jugador debe localizar los 3 trozos rasgados de un pergamino que enseña un hechizo utilizado para revivir a Legard. Los 3 trozos rasgados deben usarse en el menú de artesanía para crear la página completa. Los 3 trozos están ocultos en el interior de Macabre. Una vez reunidas las 3 piezas, entra en el menú de artesanía y usa las 3 piezas para crear las instrucciones del renacimiento, cuya receta aparecerá automáticamente. Usa las instrucciones de renacimiento con el caballero para aprender renacimiento del amado. Por último, ve al cadáver de Legard e interactúa con él hasta que te pida que use el renacimiento del amado. Acepta y se reproducirá al final. No pudiste salvar a tu amado del cruel destino que le tenían preparado las mazmorras, pero lograste lo siguiente mejor: resucitar a Legard. Se despojó de su piel humana burlándose de su pasada existencia como mortal. Al parecer, lo que le ocurrió después de su muerte le había cambiado por completo.
No le importaba su aspecto cambiado, pero mentalmente también era otra persona. Se había convertido en una bestia, ansiado desatar el terror y el sufrimiento que experimentó en el mundo exterior. El hombre afirmaba haber alcanzado la divinidad, pero al examinar su comportamiento como señor de la guerra, parecía más bien un demonio sediento de sangre. Aún así, te había reunido con tu amado. Eso era lo único que te importaba. Miembro de los sacerdotes oscuros, nació en 1561 en Europa. En el año presente del juego, su edad es de 28 a 29 años y su muerte en 1590 por causas desconocidas. Una sombría figura eclesiástica de la época contemporánea, cuya proclividad a las adivinaciones arcanas le convierte en el principal candidato para emerger como luminaria de alguna nueva época. Esto según los nuevos dioses. Enki nació con el alma de los iluminados, lo que le impulsó a perseguir sin cesar nuevos conocimientos y descubrir secretos fuera del alcance del ordinario. El hecho de que Enki y su hermana gemela nacieran de un linaje relacionado durante generaciones con el ocultismo no hizo sino cimentar su conexión con el alma iluminada. El deseo innato de Enki por el conocimiento se hizo aún más evidente a una edad temprana, cuando fue seleccionado para convertirse en sacerdote oscuro. De acuerdo con las costumbres de las ceremonias ocultas, Enki se vio obligado a participar en un enfrentamiento mortal con su propia hermana, blandiendo cuchillos ceremoniales en una lucha a muerte. El frágil físico de Enki resultó ser su perdición, ya que su hermana se impuso rápidamente y le puso una espada en la garganta preparada para el golpe final. Sin embargo, ella optó por perdonarle la vida y bajó el arma, alejándose de él mientras sus sumos sacerdotes supervisores le observaban con perversa satisfacción. Si el jugador opta por jugar como Enki, se le presentarán dos opciones tras el enfrentamiento con su hermana. La primera opción permite a Enki aprovechar la oportunidad de la misericordia de su hermana y asestarle una puñalada mortal en la columna vertebral, apaciguando así a los sumos sacerdotes y permitiendo a Enki resucitar a su hermana como un ghoul durante su ceremonia de ascensión. Alternativamente, si el jugador decide aceptar la derrota, los sumos sacerdotes arrojarán a Enki a un pozo subterráneo donde languidecerá en la oscuridad y se alimentará de insectos y otras pequeñas criaturas hasta que aprenda a entender su lenguaje. Si el jugador elige la segunda opción y Enki consigue salir del pozo con la ayuda de sus secuaces insectos, le espera una nueva decisión. Enki puede optar por buscar venganza prendiendo fuego al templo o decidir dejar atrás el culto y seguir adelante con su vida. El peregrinaje de Enki para convertirse en sacerdote oscuro le llevó a una solitaria búsqueda de descubrimientos, atravesando el continente occidental para estudiar las artes ocultas, diversas deidades, magia de sangre y multitud de ciencias. Sus impresionantes logros fueron reconocidos por los eruditos más destacados de su época y se le concedió la entrada a las prestigiosas grandes bibliotecas de Rondon, famosas por su vasta colección de conocimientos históricos y científicos. Durante su estancia en Rondon, Enki se sumergiría en sus estudios y adquiriría una gran cantidad de conocimientos. Sin embargo, acabaría sintiéndose insatisfecho y frustrado ya que era incapaz de alcanzar ningún tipo de avance. Finalmente, Enki llegó a la conclusión de que había alcanzado sus límites mortales y se ofreció como sacrificio religioso para Almer, ya que no estaba dispuesto a seguir viviendo una vida vacía. Mientras yacía en la cruz, crucificado por sus compañeros sacerdotes oscuros, Enki recibió una visión de Nilvan, una visión sobre un hombre profetizado destinado a marcar el comienzo de una nueva era de grandeza para la humanidad. Frustrado y reacio a permitir que otros se regodearan en la gloria de los dioses, Enki ordenó a los sacerdotes que lo liberaran para que pudiera embarcarse en una búsqueda para descubrir más sobre esta figura profetizada. Finalmente, Enki supo que este hombre, Legard, estaba cautivo en las mazmorras del miedo y el hambre.
Aunque no se exploran explícitamente los detalles de la vida de Enki tras el primer juego, hay pruebas de que consiguió sobrevivir a los peligros de las mazmorras del miedo y el hambre. Ganó notoriedad por su autoría de poderosa literatura ocultista relativa a los dioses, conocida colectivamente como las Biblias de la piel. Es posible que el Vaticano haya alterado o manipulado algunas de estas obras, si no todas. Dado que una de las Biblias de piel de Enki profundiza en la sabiduría popular del dios del miedo y del hambre y proporciona detalles sobre la edad cruel, se da a entender que soportó un lapso de tiempo considerable, siendo testigo del impacto transformador que el dios ascendido tuvo sobre la humanidad. También se da a entender que Enki llegó a ser similar a Nostradamus, en el sentido de que tomó el camino de la iluminación y descubrió los secretos de la inmortalidad. Es probable que así sea, ya que sus libros aparecen en Fear and Hunger 2 Termina. También cabe destacar que aunque es probable que lograra vivir lo suficiente para ver la era cruel, no hay información sobre su estado actual. Como nacido con el alma iluminada, Enki es un erudito de corazón, apasionado de los libros y del oculto. Además de su deseo de conocimiento, Enki también se define por sus tendencias antisociales, siendo el más grosero y cerrado entre los personajes jugables. Es muy confiado y orgulloso de su habilidad en la magia y el intelecto. Esto, combinado con su comportamiento grosero, hace que a menudo parezca arrogante y condescendiente. Debido a su orgullo, a menudo desestima las preocupaciones de los demás e incluso llega a malinterpretarlas como insultos. También tiende a mantener sus relaciones profesionales y nunca muestra gratitud o afecto hacia el jugador, ya que siempre considera que su relación no es más que un acuerdo temporal fruto de la necesidad. También se le describe como alguien que no se preocupa por cosas como la moral y la ética, estando más que dispuesto a pagar el oscuro precio necesario para triunfar en la magia. Su motivación para entrar en las premonitorias mazmorras del miedo y el hambre eran aprender más sobre las profecías que rodean a Legard. Enki es egocéntrico, abrasivo y tiene una lengua afilada. Prefiere la soledad y se vuelve impertinente e incluso violento con cualquiera que le moleste. Para conseguir este final, el jugador debe seguir el camino del final D. Debe obtener todas las almas de los nuevos dioses en Macabre matando al atormentado y a Baltiel y aceptando la oferta de Nilvan en la Torre de los Interminables, y después entrar en el Templo Dorado y matar a Francois. Sin embargo, el jugador debe poseer el ancla del alma antes de interactuar con el trono de la ascensión. Pusiste un pie en el plano ascendido, donde te encontraste con un reflejo de ti mismo, una forma que había adoptado la forma de un nuevo dios. El reflejo era en lo que ibas a convertirte. Sentiste que un gran deseo de poder se apoderaba de ti. Habría sido tan fácil ceder y aprender secretos que solo se susurraban entre los mortales. Pero viniste preparado. Te habían advertido de la lujuria. Rechazaste la divinidad y lograste salir del plano coloreado por el tono verde que irradiaban las fosas subterráneas. No es que tu ascensión no tuviera mérito, aunque te retiraras en el último segundo. Después de todo, viste su reflejo y comprendiste sus intenciones. Con tus nuevos conocimientos tomaste como tuyas las grandes bibliotecas de la antigua ciudad. La biblioteca ya contenía más información que la que uno podría digerir en varias vidas, pero por suerte para ti descubriste muy pronto los secretos de una vida prolongada. Descubriste cómo los dioses más antiguos habían abandonado este mundo hacía mucho tiempo. Te habías ocupado de los nuevos dioses que residían en la ciudad de los dioses. No necesitabas la divinidad para perseguir la verdadera iluminación. No necesitabas ser Dios para convertirte en el mortal más poderoso que existe.
Conocido como el extranjero, nació en 1559 en Oldelgard. En el año presente del juego, su edad es de 30 a 31 años y su muerte en 1590 por causas desconocidas. Una figura intimidante sin duda. Parece que incluso un bruto del norte como él sabe apreciar la delicadeza y el conocimiento. Esto según los dioses nuevos. Ragbard nació con el alma de los atormentados. Estaba destinado a enfrentarse a luchas implacables en cada paso de su vida. Sin embargo, esta misma carga se convirtió en la forja que dio forma a su fuerza física y a su inigualable voluntad de hierro, semejante a la de los propios dioses. En sus primeros años, Ragbard disfrutó de una infancia equilibrada en el reino de Oldelgard, bendecido con la presencia de sus dos progenitores. Fue su padre quien le impartió el arte de la guerra, alimentando su destreza marcial y preparándolo para los retos que le aguardaban. Con el paso del tiempo, los inviernos en el norte se hicieron más fríos y los veranos más cortos, sumiendo a la tierra en un profundo estado de hambruna. Ante esta difícil situación, un Ragnar ya crecido, junto con otros valientes hombres de Oldelgard, se embarcó a un traicionero viaje hacia el oeste, en busca de sustento y riquezas para aliviar el sufrimiento de su pueblo. El mar se extendía interminable ante ellos y los horrores de la expedición hicieron mella en la cansada tripulación. En medio de la penumbra, su perseverancia les llevó a las costas inexploradas de Vinland, un continente oscuro e indómito sumido en las sombras de antiguas deidades y dioses desconocidos de los que Ragbard nunca había oído hablar. Sobrevivió y ayudó a traer de vuelta el cubo de las profundidades. La experiencia le curtió y le enseñó algunas de las habilidades que más tarde necesitaría para sobrevivir. Durante una expedición de caza, Ragbard regresó a su aldea solo para presenciar cómo sus peores temores se materializaban ante sus ojos. Los caballeros del sol de medianoche invadieron Oldelgard para hacerse con el cubo de las profundidades, matando a muchos miembros de la tribu de Ragbard en el proceso. Entre ellos, la mujer y el hijo de Ragbard, Hilde y Bjorn. Ahora, con el corazón lleno de ira y deseo de venganza, Ragbard se embarcó en una búsqueda hacia las mazmorras del miedo y el hambre, con el fin de recuperar el cubo y vengarse del capitán del ejército Legard por todo el dolor que sufrió su pueblo durante la invasión. Aunque Ragbard y sus compañeros tienen un aspecto más primitivo, esto es solo superficial. Son insuperables como mercaderes y marineros, además de contar con guerreros conocidos por ser fuertes y valientes. De hecho, el conjunto de habilidades, la intrepidez y los conocimientos generales que hacen de Ragbard un valioso guerrero en la mazmorra parecen proceder de sus experiencias vitales como oldergardiano. Aunque se desconoce el destino de Ragbard, los acontecimientos del Miedo y el Hambre 2 Termina sugieren que sobrevivió a su viaje en las mazmorras del miedo y el hambre y que llegó a convertirse en el mayor cazador de monstruos que el mundo jamás haya visto, ya que la mayoría de la gente moderna desconoce la existencia de criaturas sobrenaturales y no las considera más que cuentos de hadas. También se da a entender que Ragbard se volvió a casar en algún momento y transmitió parte de sus conocimientos a sus descendientes, ya que su alma, sus habilidades y su resentimiento hacia Legard perduran en un posible descendiente, August, aunque esto es solo una teoría. Ragbard es un hombre definido por su férrea voluntad, una voluntad que le ha permitido luchar y sobrevivir sin importar las dificultades que la vida le imponga. Debido a su crianza en las frías tierras del norte de Europa, Ragbard creció hasta convertirse en un hombre poderoso, muy hábil en el arte de la supervivencia. Sus experiencias en el oscuro continente de Vinland le llevarían a desarrollar un profundo odio y trauma hacia lo sobrenatural, una cicatriz en su ser que no haría más que crecer con la muerte de su familia a manos de un grupo de mercenarios, que deseaban un artefacto que Ragbard y sus compañeros habían traído de Vinland. A pesar de su intimidante figura, Ragbard es sorprendentemente amable,
capaz de reconfortar y motivar a los demás. Del mismo modo, es muy inteligente y entendido, a pesar de que a menudo se le compara con un bárbaro. Para conseguirlo, hay que adquirir casi todas las almas únicas que se pueden obtener en el juego, lo que significa matar a la mayoría de los jefes y monstruos principales del juego. El jugador también debe visitar el cadáver de Legar y salir de las mazmorras para activar el final. Tras experimentar los horrores de la mazmorra, Radbard haría el voto de exterminar a todos los repugnantes monstruos que plagaban el mundo occidental. Una tarea que probablemente asumió como consecuencia de sus anteriores experiencias vitales con lo sobrenatural y la constatación de lo maliciosas y corruptoras que eran las fuerzas de la oscuridad sobre el mundo. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.